Vamos a hacer la primera entrevista de esta mañana y tenemos en línea al consultor político Carlos Fara, un referente siempre cuando queremos ver qué es lo que pasa justamente en los meses preelectorales, sobre todo, ¿no? Carlos, buen día. Darío Ríos te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, muy bien aquí trabajando como siempre. Y bueno, ¿cómo ves la imagen presidencial en estos últimos días y, y las perspectivas en relación al índice de confianza, ¿no? Y a la visión que tiene la opinión pública respecto a él? Mira, primero decir que obviamente, digamos, está en una etapa, eh, digamos, más complicada que la que estuvo el año pasado. Digamos, en todo lo que va de este año, en general, ha ido deteriorándose la aprobación presidencial, levemente, pero es una tendencia constante de este primer semestre. Y que obviamente, digamos, empieza a generar interrogantes sobre el resultado electoral de octubre, ¿no? No significa, digamos, que el gobierno vaya a perder la elección, porque en general te diría que tiene un, un viento a favor, digamos, y además siempre las elecciones se tratan de optar entre distintas alternativas, de manera que si no, digamos, aun cuando pudieses no estar del todo de acuerdo con cosas que hace el gobierno nacional, de todas formas está la situación de las alternativas, digamos, que son menos atractivas, ¿no? Particularmente el kirchnerismo, y que todo esto, digamos, está produciendo por lo menos interrogantes respecto a qué podría significar en términos de si se abre o no un apoyo a alguna tercera vertiente, ¿no? Ahora vamos a ver que la primera estación la vamos a tener en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre. Ahí se han inscrito, digamos, algunos frentes de centro, por así decirlo, moderados. Vamos a ver, digamos, cómo se procesa esto, pero está claro, digamos, que el clima en general está generando ruidos en la imagen del gobierno, sin duda. Sí, y justamente, ¿cómo analizás esta reunión, digamos, o comunión de los distintos sectores del justicialismo? ¿Puede mejorar su oferta? Porque hasta hace unas semanas se pensaba que iba a haber dos listas, ¿no? Sí, bueno, a ver, primero, digamos, finalmente escribieron frentes, ¿no? Que era como lo más probable, teniendo en cuenta que si iban divididos, era un poco como entregarle un triunfo al gobierno nacional y sus aliados, ¿no? Lo cual obviamente no resuelve todo, porque ahora después empiezan a pesar las candidaturas, ¿no? Esto es, digamos, cuán atractivas son las candidaturas o cuán, digamos, y cómo se desarrolla esa campaña. Ayer empezó a circular un primer spot de lo que ahora se llama Fuerza Patria, antes era Unión por la Patria, era Fuerza Patria, que tiene que ver con un ataque al gobierno de Milei, ¿no? Al ajuste de Milei, y no pone sobre la mesa el eslogan o la consigna de Cristina Libre, ¿no? Lo cual, digamos, tiene sentido porque Cristina Libre, digamos, captaría mucho menos atracción que tratar de recoger heridos del ajuste del gobierno, pero de todas maneras con un techo, ¿no? Digamos, así como Cristina ha logrado mucha centralidad a partir de su detención, también es absolutamente cierto, digamos, que no sigue sin haber una estrategia, una propuesta alternativa que sea atractiva para captar votantes independientes, más allá del fastidio que pudiesen recolectar sobre el ajuste del gobierno, ¿no? Ajá. Esa avenida del centro que vos mencionabas y bueno, que se ha generado sobre todo con algunos sectores que estaban antes en Cambiemos, ¿no? Los más reconocidos por ahí. ¿Le ves viabilidad o pensás que se va a polarizar la votación? Mira, la pregunta acá del millón es ¿en qué porcentaje se va a polarizar la elección, ¿no? Si se va a polarizar en el 90% no hay mucha discusión, pero si se va a polarizar en el 70% es otra cosa. Claro. De hecho,
en 5 de las 7 elecciones que tuvimos en las provincias que adelantaron, el promedio de polarización fue del 63%. O Ajá. sea que queda por lo menos 37% de gente que está votando, que votó otra cosa hasta acá. Y si solamente tomáramos como ejemplo lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, como decimos, kirchnerismo versus libertad, o libertad versus kirchnerismo, juntó el 56% de los votos, el otro 44% votó alguna otra cosa. Claro. Entonces yo te diría que espacio para que no se polarice, se va a polarizar en el sentido de haber dos grandes actores, sin lugar a duda. Pero que hay espacio para que existan terceras opciones, eso no me cabe en duda. El tema, bueno, depende de qué propuesta hagan y si los candidatos son finalmente atractivos, ¿no? En el caso de Provincia de Buenos Aires tenés probablemente la candidatura de Manes, pensando en octubre, y luego la de María Eugenia Talerico, que fue la, digamos, vicedirectora de la UIF en el gobierno de Mauricio Macri. Son dos opciones intermedias, digamos, que posibilidades tienen. Obviamente no posibilidades de ganar, sino posibilidades, digamos, de existir en el espacio y mirar hacia 2027. Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Gabriel Ríos Malán. ¿Cómo estás? Bien, te quería consultar si vos crees que de acá a las elecciones Milei va a radicalizar aún más su discurso. Mira, lo más probable es que sí, porque en realidad el gobierno lo que quiere es, bueno, el gobierno y también, digamos, en eso, en sociedad con el kirchnerismo, implícitamente, ¿no? Que es tratar de obligar a la sociedad que se pronuncie en un esquema de blanco y negro, ¿no? Y en eso te diría que el gobierno va a tratar o el presidente va a tratar, digamos, de forzar esa situación. Un poco lo hizo esta semana, ¿no? Digamos, cuando dijo, bueno, todos los gobernadores son culpables de que la Argentina pueda perder el superávit fiscal, etcétera, etcétera. Creo que no, un poco por personalidad, un poco por estrategia, creo que, digamos, sería medio raro que no intente hacer eso. Me resulta muy difícil por cómo uno lo ve, que el presidente tome un tono un poco más moderado o menos beligerante que pudiese, digamos, captar votantes que se están desencantando, ¿no? Del gobierno nacional. ¿Esa batalla cultural que tanto énfasis hace Milei le suma votos? No, las batallas culturales del gobierno son absolutamente intrascendentes para la gran mayoría de la opinión pública, ¿no? Digamos, lo que tiene que ver con igualdad de género, la discusión sobre el golpe del 76, todos los tópicos que el presidente mencionó en el famoso discurso de Davos en enero, son todos temas en donde la sociedad, primero, no le resultan importantes, segundo, son, digamos, como capítulos cerrados, ¿no? En la Argentina hay matrimonio igualitario, hay ley, digamos, del aborto. Es una sociedad que está esperando que Milei dé respuestas sobre cómo se termina de salir de la crisis económica, no sobre este tipo de cuestiones. Ujú. Y te pregunto, sabemos que tenés poquito tiempo, pero te estamos tratando de concretar lo más importante. ¿Pensás que se va a votar mirando el dólar, valorando el equilibrio fiscal o pensando en el bolsillo que está bastante deteriorado de la mayoría de los argentinos? Pero, a ver, obviamente tiene un impacto psicológico favorable para el gobierno, la baja de la inflación, vamos a decir, una cierta estabilidad de precios y, por supuesto, digamos, un dólar bastante más quieto, ¿no? Más allá de estos últimos días, ¿no? Porque hasta que la opinión pública, digamos, toma nota de eso, obviamente pasa tiempo, ¿no? Yo te diría que la cabeza está ahí en lo económico, ¿no? Digamos, mayormente. Ahora, eso de tener la cabeza puesta en lo económico tiene es un arma de doble filo, en el sentido que hay una parte de la población, sobre todo gente que votó a Juntos por el Cambio en el 2023, que empieza a estar preocupada por cierto, digamos, parate en la actividad económica, ingresos que no se recuperan, comercios que cierran, temor a perder el empleo. Entonces,
te diría que lo económico va a ser absolutamente central. Creo que para el gobierno, sí, creo que, digamos, sigue teniendo viento a favor, ¿no? Respecto a la elección nacional. Me parece que lo que está, digamos, ahí dando vuelta tiene que ver con gente que está, no es que esté bien, sino que está, digamos, esperanzada con el rumbo, ¿no? Me parece que es la idea. Y de vuelta, no tiene tanto que ver con una cuestión ideológica, sino tiene más que ver, digamos, con una cuestión de expectativa, y que obviamente el gobierno hasta acá ha logrado mostrar algunos resultados que, bueno, lo que lo llevan, digamos, a esta expectativa favorable para el momento electoral, ¿no? Y te hago la última. Esta semana, bueno, hace 2 días se aprobó en el Congreso estas leyes en el Senado, las 3 leyes relacionadas al aumento de jubilaciones, ¿no? La moratoria y los discapacitados. El presidente ya anunció que las va a vetar, como sea, va a buscar la forma de no aplicarlas. ¿Esto crees que le va a restar votos, va a generar un malestar social? Mira, creo que el gobierno va a tener que ser muy delicado con el tema, porque las cosas sobre las cuales se está vetando son temas de sensibilidad popular, ¿no? Jubilaciones, lo que tiene que ver con discapacidad, ya, digamos, hay una primera señal en contra del gobierno respecto al tema de los fondos por las inundaciones de Bahía Blanca. Me parece que está jugando con fuego, ¿no? Digamos, no. Respecto a tu pregunta anterior, ¿es el equilibrio fiscal es importante? Sí, por supuesto, pero en realidad lo que la gente ve es el resultado, más que el equilibrio fiscal es un medio para lograr una baja en inflación. Si la sociedad se siente muy apretada, el equilibrio fiscal, digamos, en la percepción popular queda más de lado. El tema es, digamos, que vuelva a tener, digamos, una economía más o menos estable, como para poder administrarse, como para poder planificar, etcétera, ¿no? Entonces, te diría, ojo, porque no son temas controversiales, son temas en donde la gran mayoría de la sociedad está preocupada por el tema jubilatorio, etcétera. Entonces, ahí yo lo veo, aún cuando vete, lo voy a ver, digamos, que algún costo va a pagar, ¿no? Carlos, te agradecemos mucho estos minutos que nos compartiste, porque sabemos que estás con la agenda muy ocupada. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes, que tengan lindo fin de semana. Bueno, muy bien. Hemos compartido estos 15 minutos más o menos con Carlos Fara, que nos ha permitido conocer un poquito el panorama social, ¿no? Que él ve, social y político, que él analiza permanentemente. Y bueno, esto es como siempre dice el economista Claudio Sochovicki, ¿no? O sea, el tema son los resultados. Siempre dice, si a mí me das plata, yo te la administro, y vengo al mes y te doy más plata, estás contento, aunque lo haya hecho frente a una computadora. Ahora, si te digo, no dormí los últimos 15 días y perdimos plata, te vas a enojar conmigo, no vas a valorar el esfuerzo. En esto la sociedad tendrá que evaluar, seguramente lo está haciendo, y lo va a manifestar con su voto en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, y luego en octubre a nivel nacional, qué es lo que considera positivo o no de la gestión de este primer año y medio, que ya va a ser un poco más para esos momentos de Javier Milei. Y bueno, en la provincia se cerraron 7 alianzas, así que va a haber opciones como para que el electorado se manifieste. Vamos a la primera pausa y luego vamos a hablar de otro tema interesante que tiene que ver con el sur de la provincia de Buenos Aires, y que es precisamente con la zona franca que está en Bahía.